el cierre de esta clase tiene que ver con algunos hitos y algunos conceptos que son importantes de manejar. Y nosotros habíamos dejado justamente pendiente en la clase anterior el comenzar a hablar del periodo fetal y cerrar este periodo. Y como les iba mencionando en la clase, hay algunas cosas que son importantes de centrar la atención. Y uno de ellos es cuando nosotros hablamos específicamente de la formación o la presencia de los llamados centros de osificación a nivel óseo. Y creo que con esto, a lo mejor, no lo sé, porque esto lo vimos el semestre pasado, a principios del semestre pasado, por eso ha pasado ya un tiempo importante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los huesos largos, tenemos los dos extremos, el proximal y el distal, que se denominan epífisis, y en el centro está la diáfisis. Pero para poder entender que un hueso largo va a ir adquiriendo una longitud mayor, va a ir creciendo, entre medio de la diáfisis con sus respectivos extremos, que serían las epífisis, acá y acá, están los llamados centros de osificación, que básicamente es hablar de que entre medio de la diáfisis y las epífisis existe un segmento cartilaginoso. ¿Ya? Ahora, en algunos textos esa zona aparece con el nombre de metáfisis, pero es poco relevante para lo que a nosotros nos interesa explicar. Cuando nos dicen que los centros de osificación están presentes es porque nos están señalando que la constitución anatómica del sistema músculo-esquelético, específicamente del esquelético, ya se formó de tal manera de que ahora puede ocurrir este proceso de crecimiento y desarrollo. Yo les daba, al grupo anterior, les daba el ejemplo de que cuando tenemos un hueso con los centros de osificación, sobre todo los huesos largos, significa que en la medida en que este hueso se va alargando, los centros de osificación se van perdiendo. Y por lo tanto, cuando el hueso adquiere o llega a la longitud final, que es cuando la persona, en teoría, cesa su crecimiento, ya no existen estos segmentos cartilaginosos. Eso se reemplaza totalmente por tejido óseo. Entonces, yo les decía, si yo, por ejemplo, voy a una consulta médica y veo que a una persona de 18 años le toman una radiografía y en los huesos largos se ve que la estructura es totalmente ósea y no se ve un centro de osificación, yo le puedo decir a esa persona que ya no va a crecer más, porque ya no están estas zonas cartilaginosas. ¿Sí? Por lo tanto, por eso les menciono que todo lo que tiene que estar presente a nivel del desarrollo embrionario, que está relacionado con la organogénesis, es consolidar todos estos procesos para que durante el periodo fetal entendamos que estos centros que ya están distribuidos por toda la estructura ósea son los que nos van a dar la posibilidad de que a partir de este periodo en adelante las estructuras empiezan a crecer cada vez más. Por eso es que hablamos que el periodo fetal es el desarrollo y crecimiento de los sistemas que ya se desarrollaron o que ya se consolidaron previamente durante el periodo embrionario. Eso se entiende, ¿cierto, chiquillos? ¿Sí? Ahora, antes de esto, cerrando las últimas semanas del periodo embrionario, vimos que aparecen o se empiezan a desarrollar estas características más bien humanas, ¿cierto?, del embrión. Y por lo tanto, en esta semana de la 11 a la 16, los rasgos faciales van a ser cada vez más marcados. Por lo tanto, partimos de la base de que las características se van haciendo cada vez más cercanas a lo humano o a esta visión o esta imagen que tenemos con respecto al recién nacido. Entonces, paulatinamente, lo que antes estaba establecido como esta humanización del embrión, acá empieza a adquirir estas características más bien definitivas, de aquí en adelante. ¿Ya? Ahora, cuando nos hablan de los dedos, que ya están diferenciados y que tienen una longitud considerable, eso significa que estas estructuras ya se han ido alargando. Y que por lo tanto, cuando nos hablan de los dedos, estamos estableciendo la zona más distal de miembros, tanto en pie como en mano. Pero siempre es importante recordar que los dedos, o en este caso las extremidades superiores, son las que se desarrollan antes que las del miembro inferior. Además, lo que yo les decía en la clase, si bien es cierto, en el periodo previo, justo en el límite para hacer esta transición entre el periodo embrionario hacia el periodo fetal, se empiezan a desarrollar
los genitales externos. Sin embargo, el desarrollo de estos, y que son observables a través de imagenología, lo vamos a hablar desde el punto de vista de la ecografía, ya son observables en la semana 14. Por lo tanto, acá ya se puede determinar si es niño o si es niña. Dime. Entonces, es que me metí con eso. ¿Las extremidades superiores se desarrollan antes que las inferiores? Se diferencian antes que las inferiores, tal cual. Ahora, ojo con esto, que también se los mencioné en el grupo anterior. Cuando ustedes vean o lean distintos textos de anatomía o de neonatología o qué sé yo, o por ejemplo que tienen que ver con obstetricia o gine, cuando se habla del desarrollo embriofetal, los hitos anatómicos o anatomofisiológicos son relativamente variables en el tiempo. Es decir, de repente ustedes se van a encontrar con que un texto menciona que X fenómeno anatómico ocurre en la semana, no sé, 22, y en la otra me está diciendo que ocurre en la 24. Ese delta de diferencia, que no tiene que ver con que uno está hablando de edad gestacional y el otro de edad embrionaria o fetal, pueden estar hablando en el mismo lenguaje, pero la diferencia, chiquillos, es que depende de qué población se haga la evaluación con respecto a qué hito se va a cumplir. ¿Ya? Porque no es lo mismo evaluar, por ejemplo, en una población europea que en una población, por ejemplo, a nivel sudamericano o en una población africana. Por lo tanto, también hay que entender que cómo se evalúan a todas las mujeres que están embarazadas para ir observando con características, por ejemplo, a nivel de ecografía, e incluso muchas veces se hacen estudios a partir de fetos, por ejemplo, pérdidas, abortos, etcétera, que se hacen estudios anatómicos a través de autopsia o disecciones. Todo eso va aportando a que finalmente establezcamos que deben o pueden haber ciertas diferencias mínimas entre un libro y otro libro, o entre un texto, una publicación o lo que sea. Por eso mismo, y habiendo explicado eso, yo acá coloco rangos de tiempo. Es decir, en una ventana de tiempo X van a ocurrir estos hitos anatómicos. ¿Por qué? Porque si yo les digo, no, en la semana 12 va a pasar esto, y usted de repente va al texto y dice, ah, pero es que aquí me dice que es en la 14, ¿con cuál me quedo? Es preferible hablar que en una ventana de tiempo ocurren ciertos hitos. ¿Ya? Por eso es que están puestos de esta manera. Ahora, acá, y aquí justamente era lo que yo me quería detener porque es más relevante, sobre todo desde el punto de vista clínico, es que aparecen en la semana 11 hasta la 16, aparecen los movimientos espontáneos. Para que existan los movimientos espontáneos del feto, tenemos que considerar que participan dos sistemas. Por una parte está el sistema musculoesquelético, porque ustedes saben que para que nosotros nos podamos mover necesitamos de musculatura, y la musculatura a su vez tiene que estar anclado al sistema óseo. Pero no podríamos movernos si la musculatura no está conectada con respecto al sistema nervioso. Porque finalmente ustedes saben que el sistema nervioso es el que manda la señal para que un músculo se pueda contraer. Esto mismo, si nosotros lo llevamos al siguiente rango o al siguiente tramo de edad gestacional, lo vamos a vincular a lo que aparece acá abajo. Fíjense que para el final de la semana 24, es decir, después de la 16 hasta el final de la 24, existe una alta mortalidad en el caso de que sea prematuro. Eso porque estamos entendiendo que el sistema cardiorrespiratorio no está adaptado porque no está lo suficientemente desarrollado, y por lo tanto eso afecta a que no exista un adecuado intercambio gaseoso. Por lo tanto, no sería compatible con la vida. Pero ¿por qué me estoy centrando en esto y estoy hablando o estoy relacionando con movimientos espontáneos? Y aquí voy a darme la vuelta un poco larga, pero es para que ustedes logren relacionar todos los sistemas y por qué es importante recordar lo que les mencioné al inicio de la clase. Al inicio de la clase yo les hablé de que los cambios celulares, o es como un tejido, desde el punto de vista más bien microscópico, se adapta y genera un desarrollo funcional. No necesariamente todo está marcado por temas genéticos, sino que también hay interacciones celulares e inducciones celulares.
Algunas de estas interacciones o inducciones tienen que ver con temas genéticos, otros tienen que ver con temas más bien bioquímicos, como por ejemplo la señalización hormonal y cómo eso llega a un tejido y lo hace cambiar, ¿cierto? Pero también hay otros estímulos que yo les decía que tienen que ver con lo mecánico. Yo pensaba que alguien estaba haciendo Dije, se va entendiendo, dije yo. Perfecto. Mientras tanto tomo agua. Ya, entonces, miren. Para que exista un real intercambio gaseoso, nosotros necesitamos de varios elementos anatómicos y fisiológicos. El primero, o los dos más importantes, y que eso siempre lo estudiamos, y de hecho lo venimos estudiando el semestre pasado, es que estén presentes los capilares y estén presentes los alvéolos. Porque finalmente la interacción alvéolo-capilar es donde se produce finalmente el intercambio gaseoso. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista más amplio, nosotros también tenemos que hablar de cómo está configurado anatómicamente el alvéolo. Como ustedes ya pasaron por fisio y vieron el sistema cardiorrespiratorio, quizás no les va a sonar tan extraño que las paredes alveolares también están constituidas por células que se llaman neumocitos. Y están los neumocitos tipo 1 que se relacionan directamente con mecanismos de defensa, sobre todo con estas funciones más bien macrófagas. Y luego tenemos los neumocitos tipo 2 que están vinculados con la producción de surfactante. Estas células, neumocitos tipo 1 y tipo 2, pueden ser estimulados a través del movimiento. Y les voy a poner un ejemplo desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros como químicos. Cuando nos llegan los típicos chiquititos con problemas respiratorios, que están con neumonía o que están con bronquitis, pero que están estables, que no quedan hospitalizados, lo primero que hacemos es que queden con inhalador, tratamiento antibiótico, y antiguamente era como, y que descanse, que no haga nada. Pero si el niño es funcional, solo que tiene tos, claramente, lo que nosotros ahora le decimos es que, ¿sabe qué? Saque a su hijo, obviamente no lo saque en plena lluvia, tenga precauciones básicas, y como no se vaya a enfriar y todo, pero si puede jugar, si puede correr, si puede subirse al refalín, si puede cantar, si se va a reír, o lo que sea que tenga que ver con actividad física, eso significa que el niño va a estar haciendo esto. Por lo tanto, la expansión pulmonar va a representar que a nivel microscópico el alvéolo hace esto. Se llena de aire, sale aire. Se expande, se retrae. Ese movimiento mecánico de estirarse y recogerse es fundamental para estimular el trabajo de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, porque tienen una estimulación mecánica. Por lo tanto, si al niño yo lo mando a jugar, lo que estoy favoreciendo es que funcione su sistema inmune y por otra parte que produzca surfactante para que evite ¿qué cosa? Que el alvéolo colapse. ¿Vamos entendiendo, cierto? Ya. Ahora, si yo lo llevo al periodo fetal, yo sé que los pulmones no están cumpliendo esta función de intercambio gaseoso. Sin embargo, eso no significa que el sistema pulmonar está clausurado. Es como, está cerrado, no funciona, dejémoslo fuera. Independiente de que esté en un medio líquido el feto, tiene, y sobre todo, empieza a potenciarse mucho más, de hecho lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean, mucho más en la semana 32, pero cuando hablamos de los movimientos espontáneos, empezamos a visualizar que los movimientos respiratorios tienen que ver con cómo se moviliza este medio líquido en el pulmón, porque no están colapsados, no están cerrados. Ese movimiento de expansión y retracción, independiente que no sea con aire, me está estimulando a los alvéolos para que justamente los neumocitos trabajen. Pero esto, insisto, tiene que ver con que veo cómo el alvéolo está funcionando, veo también cómo el sistema cardiovascular va desarrollándose y por lo tanto estos vasos sanguíneos pequeños, que son los capilares, se van distribuyendo por los alvéolos, entran en contacto. Pero finalmente acá también hay un tema importante. Si nosotros vemos que el intercambio gaseoso pasa en el alvéolo, para que ingrese aire
Y ojo, lo estoy pensando en la vida extrauterina, ¿cierto? Porque aquí estoy pensando en que un prematuro nació antes de tiempo y quiero saber si su sistema está preparado para poder sobrevivir. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista práctico, los movimientos respiratorios es lo que justifica la mecánica ventilatoria del tórax. Por lo tanto, cuando nosotros movilizamos el tórax para hacer una inspiración y una expiración, lo que estamos viendo es que se generan las presiones necesarias para el intercambio de aire. Nosotros el semestre pasado, por ejemplo, veíamos que cuando el diafragma se contrae, se aplana y desciende, y de manera interna se genera presión negativa. Es como si funcionara como una bomba de succión. Por eso cuando el diafragma baja y se aplana, nosotros hacemos esto. El aire ingresa, porque acá adentro hay presión negativa. Pero después de esto, como entra tanto aire y los pulmones son elásticos, adentro hay mucha presión. Por lo tanto, si yo comparo la presión que hay dentro de los pulmones con el medio externo, como adentro hay más, el aire tiende a salir. Pero la pregunta es la siguiente, estoy viéndolo desde el punto de vista fisiológico. O sea, estamos poniéndolo en como un contexto de un recién nacido de 32 semanas, ¿sí? Prematuro, que no tiene ninguna patología. ¿Qué pasa, chiquillas, entonces si yo veo, por ejemplo, que hay un buen desarrollo alveolar, hay un adecuado desarrollo capilar, pero acá, por ejemplo, tiene cierto grado de debilidad, o sea, no es capaz de generar las presiones suficientes para poder tomar aire? ¿Qué harían ustedes o en qué pensarían ustedes para poder darle soporte vital a este recién nacido? Si no puede hacer las presiones necesarias para respirar. ¿Qué harían ustedes? ¿O en qué pensarían ustedes? ¿Qué conocen ustedes de, por ejemplo, el soporte vital que ayuda a poder respirar? Vamos a anotar la oxigenoterapia. ¿Y qué más? Hay una maquinita que no sé cómo se llama que ayuda como a hacer así en los músculos de acá, pero no sé si es para el corazón o es para los pulmones. A ver, lo voy a colocar así. Y quiero tomarme de lo que decía su compañera, que me habló de la oxigenoterapia, que esto también es muy importante, porque ¿qué pasa? Y se los pregunto desde lo que a lo mejor ustedes entienden que sería posible, ¿ya? Si ustedes se lanzan con una respuesta, no se preocupen si se equivocan. Tengo alvéolos desarrollados, o lo suficientemente desarrollados, junto con los capilares para que acá haya una adecuada oxigenación. Pero el problema está acá, que no tiene la suficiente fuerza. ¿Qué harían ustedes? ¿Colocarían una ventilación mecánica con oxígeno o sin oxígeno? Tengo los alvéolos ok. Por lo tanto, si llega aire, va a haber una adecuada oxigenación. Tengo los capilares ok. Eso quiere decir que tengo los vasos sanguíneos disponibles para que el oxígeno pase del alvéolo al torrente sanguíneo. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que este recién nacido todavía tiene cierto grado de debilidad, por lo tanto la mecánica respiratoria es más bien débil y no puede hacer correctas presiones para poder tomar aire, ¿cierto? Y botar y repetir. ¿Vale? Es débil. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Si su problema está aquí. ¿Colocarían ventilación mecánica con o sin oxígeno? Sí. Ustedes dicen sí, ¿cierto? Ya. ¿Para qué yo le voy a poner oxígeno? Si en el aire ambiente genera intercambio gaseoso y el problema solamente está en movilizar volumen de aire. Recuerden que el oxígeno, y esto lo van a ver ustedes más adelante, el oxígeno es un fármaco. Por lo tanto, suministrar oxígeno en exceso, si es que la persona no lo necesita, puede causar los efectos contrarios. Es más, ahí ustedes pueden hablar de que si suministran mucho oxígeno en un recién nacido, pueden causar alteraciones en la retina.
las retinopatías, un daño que es irreparable. Por lo tanto, como es un fármaco, esto es como hablar de los antibióticos. ¿Para qué yo voy a dar antibiótico a alguien que no tiene una infección? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Por lo tanto, si el problema está solamente acá en la mecánica ventilatoria, le pongo volumen de aire. Le meto presión para mandar un volumen de aire para que se haga todo el trabajo de intercambio. Por lo tanto, chiquillas, cuando nosotros hablamos de la semana 32 de edad gestacional, estamos hablando de una semana clave en donde se reúnen las condiciones básicas, pensando en un recién nacido prematuro que no tiene ninguna patología adicional. Ojo con eso, no tiene ninguna patología extra. Ya para esta semana, la probabilidad de sobrevida es muy alta, con, obviamente, un soporte médico adecuado, porque estamos pensando en que igual es prematuro, o sea, hay que hacer un monitoreo. ¿Y cuáles son los elementos que coinciden para justamente pensar que va a haber una alta tasa de sobrevida? Los alvéolos están desarrollados, obviamente se siguen desarrollando, pero ya tenemos la base, los capilares exactamente lo mismo, y tenemos los movimientos respiratorios. En el caso de los movimientos respiratorios, eso significa que el sistema nervioso ya tiene un adecuado desarrollo y maduración, y que el sistema musculoesquelético también, porque acuérdense que el músculo tiene que hacer una fuerza suficiente como para yo poder tomar aire. Entonces, todos estos elementos, chiquillos, coinciden a partir de esta semana. Y obviamente, mientras más semanas tenga, más maduran estos sistemas y por lo tanto la tasa de sobrevida es cada vez mayor mientras me voy acercando a la semana 40. Pero esta es una semana clave. En algún momento a lo mejor ustedes también escucharon en las clases que en este caso los neumocitos empiezan a trabajar en la semana 24, pero aquí empiezan a trabajar. Lo que no significa que estén trabajando lo suficiente como para que produzcan la cantidad de surfactante necesario para que los alvéolos no colapsen. Por eso el trabajo es exponencial desde aquí en adelante. Esa es una diferencia. Es desde donde empiezan a trabajar hasta donde de aquí en adelante el trabajo es lo suficientemente eficiente como para mantener la vida. ¿Se entiende esa diferencia, cierto? Por eso es que estas 2 semanas son distintas y no podemos considerar esta como una buena semana. Por eso cuando hablamos del fin de la semana 24, la tasa de mortalidad es muy alta, porque estos elementos en conjunto no se van a dar. Esto que es integrado, ¿se entendió, chiquillos? ¿Sí? Ya. Ahora, voy a tomar agua, permiso. ¿No les pasa, chiquillos? Fuera de pequeño paréntesis. Ojo, no es un tema de lo que hago, a mí me encanta hacer clases, pero ¿no les pasa que les cuesta todos los días un poquito más? Sí. Solo quería escuchar eso para sentirme tan solo. Bueno, igual se agradece la sinceridad, sí, porque está bien siempre, pero sí, tiene que ver con eso. Todos los días cuesta un poquito más. Ya, cerrando ese paréntesis, hay dos aspectos que quiero destacar. Uno de ellos es el vernix caseoso, o también llamado unto sebáceo, que literal, como ustedes ven acá en la imagen de abajo, es como si el recién nacido tuviera mantequilla, estuviera enmantequillado. ¿Ya? Eso significa que esa capa grasa que se da de manera externa es producto del sebo que producen las glándulas sebáceas y que se van mezclando con las células muertas que van quedando en la piel. Entonces se hace una pasta, yo sé, sí, una pasta que recubre al feto y que obviamente es lo que se puede observar en esa imagen del recién nacido. Ahora, ¿hay partido hoy día? No. Hay una huelga. No, sí, es que de hecho yo revisé Twitter y uno de las estaciones de metro estaba cerrada por barristas. Algo en la No sé, pero bueno, en fin. Eso como aviso de utilidad pública por si es que se va en el metro.
Hay algunas estaciones que están por un tema de la prestancia. ¿Sí? Sí, yo Ahí. también. No sé, pero estaba la línea 2 con problemas. Sí. Es que quede como... Ahí sí. Hasta la última semana de bebé. Esto, después del nacimiento, paulatinamente se va reduciendo y con la adultez se espera de que la grasa parda ya no quede nada. Porque yo he escuchado decir, no sé si era cierto, que entre la guagua como que más viejita en la semana es, más grasa parda tiene que llevar. La verdad es que esto tiene que ver con el desarrollo fetal y que obviamente durante el primer periodo, como postnatal, es muy útil porque ayuda a la termorregulación, pero que esto sí o sí está relacionado con las primeras etapas, más que con la adultez o la adolescencia, y que de hecho todo esto se va reemplazando y se va perdiendo y adquirimos lo que nosotros tenemos que como transversal, que es esta grasa amarilla o grasa blanca, que es la grasa que nosotros normalmente conocemos. La diferencia, después me voy con esto entonces, ya que aprovechamos esta pregunta. La grasa parda, la coloración pardo o marrón, también se le llama como grasa marrón, es porque está ricamente vascularizado, tiene mucho vaso sanguíneo. Y como ya lo hemos hablado muchas veces, y que por ejemplo lo revisamos cuando yo les decía a ustedes que en las manos y en los pies tenemos muchos capilares, son zonas donde nosotros podemos termorregular. Y en la nariz, específicamente en la cavidad nasal, la mucosa respiratoria también tiene mucho vaso sanguíneo. Por eso, cuando tomamos aire por la nariz, se puede calentar. Entonces, si lo relacionamos desde esa perspectiva, el hecho de que la grasa parda tenga gran cantidad de vasos sanguíneos es lo que justifica de que la grasa parda le permite al feto y al recién nacido poder tener una termorregulación, es decir, calentarse. Se activa cuando baja la temperatura. Y se ubica en zonas específicas como la nuca, la espalda y la zona perirrenal, que sería nuca, la espalda y la zona alrededor de los riñones. Por lo tanto, es importante para poder generar calor. ¿Sí? Y ahí lo metemos con la vascularización. Yo sé que incluso el próximo semestre puede que hablan de los adipocitos, de cómo están compuestos los adipocitos, de la cantidad de mitocondrias que pueden tener y todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Pero eso aparte, yo lo voy a reducir específicamente al tema de la rica vascularización que tiene esta grasa, ¿ya? Y por eso ayuda a la termorregulación. Por otra parte, para poder establecer esto, que también me gustó mucho la pregunta porque ahí lo podemos vincular a que la maduración del sistema nervioso o el sistema cardiovascular más el nervioso, incluso con el muscular también, como están madurando, siempre al recién nacido le va a costar más termorregular. Por lo tanto, tenemos que buscar estrategias para que justamente sea más fácil hacer esto. Una de estas es la grasa parda. Pero obviamente no lo estoy pensando tanto en el feto, o sea, no lo estoy pensando tanto en el recién nacido, sí lo pienso desde el feto, ahí entra el vernix gaseoso o el unto sebáceo. Porque esta capa grasa que está por fuera cumple varias funciones. Una de ellas es proteger al feto de este medio líquido que sería el líquido amniótico. Por otra parte, evita que la piel pierda agua, o sea, que se genere deshidratación, es como un aislante. Pero también protege, porque como está directamente sobre la piel, disminuye el roce. Por lo tanto, el roce, recuerden ustedes que en una piel que se está desarrollando, es fácil de que genere heridas. Por lo tanto, protege contra el roce. Además, funciona como un protector, como agente antibacterial. Y además, como aislante, también funciona para mantener una adecuada temperatura en el feto. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la grasita en general es importante durante este periodo. Y después de esto también, porque mientras las primeras etapas también estamos adquiriendo esta capacidad de adaptarnos. En fin. Acá, sí. Entonces tenemos estas dos, el vernix y la grasa. Y además aparece también, ya para el final de esta semana, tenemos la presencia del anubo, que es este vello muy delgado que está distribuido por el cuerpo y que eso es lo que después se va perdiendo paulatinamente, ¿ya? Porque es un vello muy delgadito. Esas tres cosas son las que yo quería destacar. El anubo, que es un vello muy delgado, muy fino, el vernix,
que es esta grasa que está por fuera de la piel, y la grasa parda que está por dentro y que esencialmente está cumpliendo la función de generar calor. Profe, ¿los bebés nacen con eso? ¿Con el vernis gaseoso? ¿O Sí, es solo de cuando hecho- están prematuros? De hecho, esto se espera que claramente salga con el primer como baño o la primera limpieza, sale. ¿Ya? Y en algunas partes hablan, por ejemplo, de que siempre es bueno dejárselo un par de horas para que se genere este proceso de adaptación. Pero sí, de hecho la cantidad es relativa con la que nacen. Ya no necesariamente van a nacer así como con tanta grasa, Claro. pero sí, se espera que justamente tengan este unto sebáceo por lo mismo. Y después eso se saca. O sea, no es que se salga solo, sino que hay que sacarse. Sí, hay que como limpiar. Ya. Con respecto a esta semana, al final de la semana 32, igual ya habíamos hablado de algunas cosas. Y solamente quiero remarcar lo que les había mencionado antes. Los pulmones, junto a nivel alveolar con los capilares, ya están lo suficientemente desarrollados como para poder mantener este intercambio gaseoso. El sistema nervioso también ya se ha desarrollado lo suficiente como para poder interactuar con el músculo esquelético y generar movimientos respiratorios. Pero también es importante que ustedes consideren que la piel del feto normalmente se ve arrugada, pero que esas arrugas, ya hacia el final del embarazo, hacia la semana 40, esas arrugas que están distribuidas por la piel del feto van a ir desapareciendo paulatinamente, porque a lo largo del cuerpo, fuera de la grasa parda, a lo largo del cuerpo va a empezar a ocurrir una distribución de grasa subcutánea. Y esto, chiquillas, es como empezar a rellenar espacios que antes estaban libres. Por lo tanto, por eso es que la piel se empieza a estirar, pierde las arrugas, porque hay depósitos de grasa debajo de la piel. Por lo tanto, eso es paulatinamente, en este caso, paulatinamente va disminuyendo y la cantidad de grasa o depósitos de grasa va aumentando hacia el final del embarazo. ¿Ya? El resto tiene que ver con esto, con el intercambio gaseoso, que era lo que habíamos visto antes. Pero siempre es importante, chiquillas, y vuelvo a recalcar, porque probablemente se nos van a preguntar el próximo semestre. La sobrevida no solo depende de que la estructura esté, sino que además funcione. Y que además no hayan patologías en el recién nacido. Porque si hay patologías, el soporte vital es más complejo. Y por lo tanto las probabilidades de sobrevida también bajan, sobre todo cuando hay patologías de por medio. Si está sano, pero solo es prematuro, entendemos que las probabilidades son mejores. Pero si es prematuro y tiene patologías, el escenario cambia. ¿Ya? En ambos casos siempre piensen que hay que hacer un adecuado soporte vital y hay que hacer una adecuada intervención con el equipo multidisciplinario. Y esto también. ¿Cuántos de ustedes conocen o les es familiar el test de Apgar? ¿O lo han escuchado al menos? ¿Sí? Ya. En términos sencillos, el test de Apgar es un test que se aplica inmediatamente al recién nacido para poder evaluar cómo se adapta a la vida extrauterina. Y los procesos de adaptación a nivel extrauterino tienen que ver básicamente con los principales sistemas que hemos revisado hasta ahora. El cardiorrespiratorio, y le vamos a colocar un nombre compuesto, el neuromuscular. Y voy a hacer la misma analogía para que ustedes también, cuando vayan a trabajar con recién nacidos, se acuerden de esto. Yo siempre he pensado que en el área médica, ya sea de humanos o de animales, las profesiones más complejas son las que están relacionadas con la pediatría y con la veterinaria. Y ustedes se van a preguntar por qué. Porque los pacientes no hablan, no relatan lo que sienten, no cuentan, me cuesta esto, me duele esto, no puedo realizar esto o siento esto, no lo van a hacer. Por lo tanto, las personas que evalúan a esos pacientes se tienen que guiar por la conducta, lo que se observa a simple vista con esta conducta o respuesta en un contexto X.
Por lo tanto, cuando nos hablan de las funciones integradoras del sistema nervioso, estamos pensando que el sistema nervioso nos va a permitir observar ciertos patrones de conducta o de respuesta en el recién nacido que nos indican qué tan maduro está el sistema para poder adaptarse a la vida extrauterina. Por eso, por ejemplo, se evalúan los movimientos espontáneos, se evalúa el llanto, se evalúa la coloración de la piel, porque finalmente lo que estamos buscando es observar que el recién nacido, comillas, pueda responder a esta cantidad de estímulos que está recibiendo del entorno que antes no existían. Antes no estaba la misma cantidad de ruido, la misma cantidad de luz, la temperatura, el tacto, porque aquí estamos hablando de que lo van a agarrar, lo van a manipular, y todas esas cosas generan un bombardeo a nivel sensitivo o a nivel sistémico, y por lo tanto un adecuado proceso adaptativo a la vida extrauterina está acá. Por eso es importante que el Apgar evalúe estos elementos, sistema cardiorrespiratorio y el sistema neuromuscular, y eso nos permite entender qué tan maduro está el recién nacido y si es que presenta algún tipo de patología, y ahí hacemos un pronóstico de sobrevida. Mientras más puntaje, mucho mejor respuesta, y por lo tanto no tenemos problemas. Pero si el puntaje es más bajo en el proceso de evaluación, hay que preocuparse. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, en el tema de la asfixia, cuando nacen con alguna patología neurológica o etcétera, siempre se va a buscar esto. ¿Ya? Por eso quería redondear la idea con el tema del test de Apgar y por qué es importante mencionar el tema de las funciones integradoras. Con eso entonces cerramos la parte de hitos. Y ahora nos vamos a quedar solamente, de hecho voy a borrar ahora eso. Pero antes, como tenemos distintos grupos, no quiero que se me vaya ningún detalle para la próxima clase. Voy a borrar ahora. ¿Esto sí lo puedo borrar? ¿Sí? Vamos a quedarnos hoy día solamente hasta sistema nervioso. No vamos a ver sistema cardiovascular porque la verdad es que siento que ya ha sido por hoy mucha información. ¿Sí ves? Estamos bien. Todo esto que yo les voy a describir ahora tiene una secuencia específica por semana, pero lo primero que vamos a hacer es observar cómo se grafican esos cambios en estos esquemas o dibujos. Partamos de la base de que acá tenemos las tres capas en orden de superposición. La más externa, ectodermo, intermedia, mesodermo, y la más interna, el endodermo. Recuerden que el sistema nervioso deriva del ectodermo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar que el sistema nervioso está relacionado al ectodermo. Sin embargo, volvemos a hablar el mismo tema con respecto a la interacción celular y las inducciones, que generan cambios no solamente en el número de células, sino que también en las funciones que cumple cada célula. Para que a partir del ectodermo se pueda generar el sistema nervioso, el mesodermo o del mesodermo deriva o se forma una estructura que se llama notocorda. La notocorda es capaz de estimular al ectodermo para inducir cambios y que finalmente se forme el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ojo, la notocorda deriva del mesodermo. Ya. Entonces, cuando la notocorda empieza a estimular al ectodermo, lo primero que vamos a observar es que se forma un segmento muy específico dentro del ectodermo que se llama neuroectodermo y del cual deriva la placa neural. Para que se hagan una idea, la placa neural es como si tuviéramos este mesón. Todo esto es nuestra placa neural. ¿Sí? A partir de esto, los cambios, o los primeros cambios que se van a producir, es que a partir de esta estructura que está horizontalizada, los extremos laterales se van a curvar y se van a plegar. Es decir, hacen esto, miren, acá
y acá. Pasamos de esto a esto. Cuando las zonas laterales se levantan, acá y acá, se están formando los llamados pliegues neurales. Y como claramente, al levantarse los bordes laterales, en el centro se forma una pequeña depresión. Esa depresión que queda en el centro se llama surco neural. Paulatinamente, entonces, los pliegues neurales se van a ir aproximando entre sí para poder hacer esta conexión en la línea media. Por lo tanto, fíjense que de esto pasamos a esto. Desde los pliegues neurales, en la medida en que van a tener contacto entre sí, van a derivar las llamadas crestas neurales. Desde los pliegues van a derivar las llamadas crestas neurales. Y lo que antes solamente era un surco, como los bordes se acercaron tanto como para unirse en la línea media, este surco ahora se transforma literalmente en un tubo cerrado. Y todo lo que está acá en verde, chiquillas, todo eso corresponde al llamado tubo neural. Las crestas neurales, que son las que ustedes están viendo acá, chiquillas, son agrupaciones de células que luego se desplazan, salen desde este punto y se orientan acá. A cada lado, eso de ahí se moviliza acá. Las crestas neurales entonces movilizan sus células para quedar a cada lado con respecto al tubo neural. Y para que se hagan una idea, desde el tubo neural deriva el sistema nervioso central. Y desde las crestas neurales va a derivar el sistema nervioso periférico, o sea, los nervios. Si ustedes ven este esquema que está acá abajo y se fijan que ahí está el tubo neural, ¿cierto? Y acá están las células que forman las crestas neurales. Entonces tengo aquí en el centro el tubo neural y a los lados estas células. Es lo más cercano a observar esto. Yo sé que no es la mejor médula espinal del mundo, pero se entiende. Y luego tenemos que ocurre esto. ¿Cómo se llaman los extremos que estoy señalando ahora? ¿Qué serían esos extremos? Acá. El ganglio. Esto de acá serían raíces. Raíz anterior, raíz posterior. Esto sería el ganglio sensitivo. Y cuando las raíces se unen, es el nervio espinal. Por lo tanto, si nosotros lo revisamos desde esta perspectiva, el tubo neural es médula y las células que están asociadas a los lados, que son las crestas, son los nervios espinales. Por eso hablamos de sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Por lo tanto, como paso a paso, nuevamente, la placa neural, que es esta estructura horizontalizada, está inducida a generar cambios por la notocorda. Recordando que la notocorda es parte del mesodermo. Esta placa neural, el primer cambio es que los extremos laterales se plieguen, se levanten.
A partir de eso, entonces, tengo la formación de los pliegues neurales y en el centro el surco neural. Si seguimos avanzando, los pliegues siempre van a buscar entrar en contacto en la línea media. Por lo tanto, cuando eso va ocurriendo y se va cerrando esta estructura, los pliegues neurales dan origen a las crestas neurales, que son células que se van a desplazar tanto sea posible para quedar a los lados de lo que antes era un surco, pero que ahora se cerró y se transformó en tubo neural. Por lo tanto, este tubo es sistema nervioso central y las crestas, sistema nervioso periférico. Se me olvidó traer la hoja para reciclar, pero no importa, yo gracias. Y esto probablemente yo no sé si se acuerdan, pero esto lo revisamos el semestre pasado cuando yo les mencioné sistema nervioso y yo les dije, esto lo vamos a ver. El tubo, si yo lo muestro en posición anatómica, recuerden que tiene un doble plegamiento. Se cerró para hacer tubo y este otro plegamiento es para adquirir la posición fetal. Por lo tanto, recuerden que en la zona cefálica deben aparecer 3 dilataciones o vesículas. Porque a partir de esas 3 dilataciones o vesículas, que son prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, se derivan todas las estructuras del encéfalo. Todo lo demás del tubo neural que no cambia, se mantiene como médula espinal. Por lo tanto, acá arriba se tienen que formar las 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y acá abajo, en el extremo caudal, termina cerrándose y se forma el cono medular, que es esta formación en punta donde termina la médula. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es solo una línea temporal. Porque, ojo, la notocorda entonces, ¿a quién estimula? Para que se forme la placa neural. Eso está ocurriendo en la 5ª semana, ¿cierto? En la 5ª semana, esta estimulación lleva a que se forme lo primero, que es los pliegues y el surco neural. Ya para la 6ª semana, todo esto se transforma en un tubo que se cerró y que a partir de esto tenemos células que migran y se mueven, que van a ser las crestas neurales. A partir de esto tengo sistema nervioso periférico y a partir de esto tengo sistema nervioso central, porque dentro de la misma 6ª semana se formaron estas 3 vesículas. ¿Cuáles son esas 3 vesículas? Fíjense allá, todavía estoy en la 6ª semana. Se formó el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Cuáles son las derivadas de cada uno de ellos? Del prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo, y del rombencéfalo tengo puente, bulbo y cerebro. Ahora, entre la semana 8 y la semana 10, estas estructuras se tienen que ir diferenciando. Por eso es que acá abajo ya les coloqué una pequeña lista, hay más estructuras, pero que, por ejemplo, los colículos superiores e inferiores son centros de relevo sensitivo, específicamente para el área visual y auditiva, que están localizadas en la zona posterior del mesencéfalo. Cuando nosotros hablamos de los núcleos de la base, son agrupaciones de cuerpos neuronales, ¿sí? Son sustancia gris, que están localizados dentro de los hemisferios cerebrales y que su función básicamente es interactuar con otras áreas cerebrales para la coordinación y el control motor. Y así podríamos hablar de muchas otras estructuras, pero si se fijan, entre la semana 8 y 10, esto se va diferenciando y se van formando las estructuras más específicas, que luego, ya en el periodo fetal, van madurando y van adquiriendo este grado mayor de funcionalidad o esta funcionalidad más compleja. Pero sí es importante, y es lo mismo que les decía al grupo anterior, que no olviden que ustedes van a pasar a segundo, y en segundo ya empiezan a hablar mucho de patologías, mucho. Y por lo tanto, hay conceptos anatómicos que no se les pueden olvidar y que si se les olvidaron, todavía están a tiempo de ir refrescando la memoria. ¿Cuáles son esos conceptos anatómicos?
sistema ventricular, que serían ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo con conexión del espacio supraracnoideo y las meninges, para pensar en cómo, a partir de los plexos coroideos, que es tía madre, más células ependimarias, que producen líquido cerebroespinal, a nivel ventricular tenemos circulación, salida hacia las meninges para después tener el proceso de reabsorción. Este circuito, chiquillas, es fundamental, porque por ejemplo cuando se produce un desbalance entre lo que se produce y lo que se reabsorbe, si produzco pero no reabsorbo o genero obstrucciones en ciertas zonas anatómicas, se puede desarrollar por ejemplo la hidrocefalia. ¿Y qué pasa cuando hay acumulación de líquido adentro? No solamente crece la cabeza, porque todavía las estructuras óseas son muy adaptables, son muy flexibles todavía la estructura ósea de la cabeza. El problema va a estar, chiquillos, en que cuando hay aumento de líquido, también va a haber compresión de estructuras nerviosas. Y ahí vienen los problemas neurológicos relacionados por compresión. Por lo tanto, semana 8-10, diferenciación de las vesículas que se formaron durante la sexta semana. Esa secuencia, con respecto a solo el desarrollo del sistema nervioso para entender a grandes rasgos cómo se formó el sistema nervioso central, de dónde deriva el sistema nervioso periférico y este grado de diferenciación. ¿Se entendió esto, chiquillos? Sí. ¿Sí? Súper. El último punto es esto. Fíjense que acá arriba nos dicen que la médula espinal para la semana 24 está aproximadamente en S1. O sea, hasta ahí llega. Que sería más o menos como esta imagen. Perdón, esta. S1. Acá yo tengo la semana 24. Y al lado tengo lo que sería la semana 40 de gestación. Y la pregunta es, primero, la médula espinal, desde la semana 24 a la semana 40, ¿sube o baja? ¿Sube? Porque aprox, en la semana 24, semana de edad gestacional, estamos en S1, pero para la semana 40 estamos L1, L2, acá. Aquí llegaría la médula. Por lo tanto, subió varios niveles, ¿cierto? Bien. Ahora, eso pasa o podría pasar ¿por qué? Y aquí viene la siguiente pregunta. El hecho de que la médula suba, ¿es porque la médula crece más rápido o porque la columna es la que crece más rápido? Como la columna crece más rápido que la médula espinal, eso significa que yo puedo tener esto y la columna puede pasar de esto a esto. Entonces, si la columna antes llegaba aquí, por ejemplo, esto era S1, ahora S1 va a estar acá abajo, porque la columna creció. Proporcionalmente, la médula espinal tiene una tasa de crecimiento mucho más lenta versus el crecimiento de la estructura ósea, que sería la columna vertebral completa. Pero además, eso justifica algo que para ustedes también va a ser importante, sobre todo lo van a ver después cuando vean el tema de la epidural y todas esas cosas que tienen que ver con el manejo del parto. Y es el hecho de que ese crecimiento desproporcionado justifica la formación de algo que nosotros conocemos como la cola de caballo, que es que desde la zona lumbar hacia la zona coxígea, los nervios no salen hacia los lados, no salen horizontales, sino que hacen esto. Y de hecho, con el grupo anterior no lo hice, pero creo que debería haberlo hecho. Y quiero ver si por acá tengo un modelo de saco.
Y acá. Esto, miren. Nervios espinales que salen de forma lateralizada y miren cómo los nervios acá tienen que bajar primero para luego salir. Bajan verticales y luego salen. Se abren por los espacios intervertebrales, pero acá están bajando de manera vertical. ¿Por qué se explica esto? ¿O cómo lo podemos explicar gráficamente? Imagínense esto. Aquí tienen el nervio. Salió horizontal. Está ligado a la médula, pero la médula empieza a quedar corta en el espacio dentro de la columna. Por lo tanto, como la médula empieza a quedar cada vez más corta, pareciera que hace esto. Y el nervio, que antes estaba así, ahora quedó así, producto de esto. Porque el crecimiento de la columna es mayor que el de la médula. Por eso la médula pareciera que queda chica dentro de esto. Entonces, ese crecimiento desproporcionado, en donde es más rápida la columna, genera finalmente que los últimos nervios de la zona lumbosacra y coxigia, antes de salir hacia las respectivas estructuras u órganos, pasan de esto a bajar recto, vertical, y luego salir hacia el respectivo órgano. Y eso se llama cola de caballo, chiquillos. Cuando los nervios bajan formando literalmente una vertical, ese conjunto de nervios es la cola de caballo. Y eso les quería mostrar hasta ahora, chiquillas, porque siento que nada más. ¿Sí? ¿Se entendió lo que vimos ahora? Ya, qué bueno, chicos.